¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marcelo García, de Filosa Astrología, y hoy te vengo a entregar una nueva edición de otro ascendente en astrología. Hoy abordaremos el ascendente en Sagitario. Quizás seas el primer video que veas de los que he puesto, entonces siempre al principio de cada ascendente explico qué significa el ascendente, ¿vale? Porque se puede oír qué es el ascendente en astrología, pero de dónde sale desde el punto de vista técnico. Entonces te voy a mostrar, ahora compartiendo pantalla. Bueno, aquí vemos cómo funciona o de dónde sale lo que es el ascendente en astrología. La Tierra, el planeta donde estamos, estaría ubicado aquí en el centro de este gráfico, de esta animación. Posiblemente ahí podríamos estimar dónde está la letra O. Bueno, lo que está girando alrededor de este punto es una banda que tiene la forma como de una rueda de un auto, que contiene a los 12 signos del zodíaco. Y cuando hablamos del ascendente, nos estamos refiriendo al signo del zodíaco que está ascendiendo por el este de la carta. El este de la carta astral sería este punto que estoy marcando con el cursor aquí, con la flechita. Por ejemplo, en este momento vemos que el signo de Cáncer comienza a ascender. De ahí viene el nombre de ascendente. Como cada signo tiene una extensión de unos 30 grados y todos los signos pasan por el punto este de la carta astral a lo largo del día, podemos deducir fácilmente que cada signo del zodíaco está más o menos 2 horas en el ascendente. Por lo tanto, dos personas que nazcan el mismo día dentro de la misma franja de hora y media o 2 horas aproximadamente van a tener el mismo ascendente, pero siempre y cuando nazcan en el mismo lugar, porque el ascendente tiene que ver mucho con la hora, por eso también se le llama horóscopo. Horóscopo viene de horos, hora, escope, ver u observar, y también tiene que ver de la latitud y la longitud, es decir, las coordenadas geográficas de donde está la persona, ¿vale? Por eso el ascendente tiene que ver con estos dos factores. Voy a detener la rueda ahora para que vean lo que decía. Por ejemplo, una persona que nace en este momento, podemos decir que tiene el ascendente en Aries. Y después de Aries vendría el ascendente en Tauro. A las 2 horas de Tauro vendría el ascendente en Géminis, después vendría el ascendente en Cáncer, y así sucesivamente. Es decir, los ascendentes se van sucediendo unos a otros en orden del zodiacal, ¿vale? Por eso los nombré así: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Esto es importante resaltar. ¿Y qué importancia tiene desde el punto de vista interpretativo? ¿Qué significa el ascendente? El ascendente hace alusión sobre todo a la personalidad, a la máscara, ¿vale? A nuestro carácter, a nuestro temperamento, también a nuestro cuerpo, a nuestro físico. Desde la antigüedad, el ascendente, que es el inicio de la casa 1, es considerado el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es la máscara o el traje que elegimos usar para vivir la experiencia aquí en la Tierra, como humanos, ¿vale? Recordemos que humanos, ser humano significa humus, significa tierra, por eso es el ser que habita en la Tierra, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ver el ascendente en Sagitario. Siempre digo lo mismo, el ascendente es una energía que vamos a sentir como que se nos impone, que la vida nos trae un montón de destino de la energía del ascendente. En este caso, el destino sería Sagitario. Y ahora vamos a describir cuáles son las cualidades energéticas que pertenecen a Sagitario. Sabemos que Sagitario es un signo de la triplicidad del fuego, no es ni cardinal ni fijo, sino que es mutable, es decir, adaptativo. Cuando hablamos del ascendente, decimos que es una energía como que nos viene de afuera, por eso hablamos de destino, porque parece que son cosas que nos pasan. Y siempre tenemos que tener en cuenta que lo que nos pasa es lo que nos muestra
en realidad lo que somos, ¿vale? Es decir, la persona se va conociendo a través de sus vínculos, a través de lo que de lo que nos pasa en la vida. Hay una fórmula que define bien cómo funciona todo esto. Energía es igual a autoconocimiento o autoconciencia más destino. Es decir, si tenemos mucha autoconciencia de la energía del ascendente, nos va a venir poco destino, porque ya lo tenemos incorporado. Entonces nosotros ya vamos a encarnar esa energía. Por el contrario, si tenemos muy poca autoconciencia, es generalmente lo que pasa en los primeros años de vida, y si hay que mirar toda la totalidad de la carta astral, si vemos que tenemos, o esa carta astral tiene muy poca energía del ascendente, por ejemplo, hoy estamos hablando de Sagitario, y si vemos que una persona nace con el ascendente en Sagitario, pero tiene muy poca energía de Sagitario, ya sea porque no tiene planetas importantes, o Sagitario no toca algún ángulo de la carta astral, esa persona va a notar va a notar de destino muchas escenas sagitarianas. Y ahora ya vamos a hablar de lo que es la energía sagitariana. Sagitario es un signo mutable, es decir, adaptativo, es de fuego, y el fuego, recordemos que es cálido y seco. Es decir, cálido porque refiere a la extroversión, al entusiasmo, al ir hacia arriba. Es una energía que es centrífuga, va de adentro hacia afuera, como toda energía de fuego y de aire, es centrífuga, y es seca porque generalmente no busca el vínculo con el otro. Sagitario es una energía bastante abstracta, por eso va a ser un poco difícil, voy a intentar explicarlo, pero a medida que avanzamos en zodíaco, ya estamos en el 9º ascendente, cada vez se complica un poco más, porque estamos subiendo en el grado evolutivo. Sagitario, lo podemos definir Sagitario, que tiene que ver sobre todo, si el signo anterior, que era Escorpio, lo definíamos como el agua estancada, el agua que se pudre, y lo que se pudre da origen a la vida, en el caso de Sagitario podemos hablar, para hacer una analogía, como si fuese un gran río caudaloso que va en busca del mar. Ese río caudaloso puede arrastrar en plantas, puede arrastrar troncos caídos, animales muertos, y se purifica a sí mismo, ¿vale? Por eso aquí ya estoy haciendo una abstracción para poder explicar esta energía. Es decir, Sagitario tiene que ver mucho con la comprensión, con la síntesis, con el encontrar un sentido a todo. Por eso uso esta analogía del río que va avanzando, que no sabe lo que se va a encontrar, porque ese río puede de repente encontrar una zona muy plana, muy llana, y ese río que sabe que va a ir hacia el mar, porque todos los ríos desembocan en el mar, puede tener como un estancamiento en una zona muy plana. También puede encontrarse con un lecho rocoso muy potente y que tenga que atravesar, ¿vale? También tiene ese lecho por donde va el río, contiene al río, y esta energía, la energía que estoy haciendo alusión del río, es una energía, ya digo, de agua que se va a purificar, que a pesar de que tenga restos de animales, restos de plantas y otras cosas, la energía del Sagitario sabe y tiene como una confianza, eso es muy típico del Sagitario, de que va a llegar al mar. Sagitario también tiene que ver con la expansión. Recordemos que Sagitario está regido por Júpiter, y Júpiter es como una gran lupa que agranda todo. Tiene que ver con la gracia, con lo que nos llueve del cielo. Entonces, una de las cosas muy características aquí es la expansión, la autoconfianza, el entusiasmo, porque es de fuego. Sagitario también es la inclusión. Recordemos que hablamos en el ascendente en Virgo, hablamos del orden. Aquí también se manifiesta el orden, pero es un orden como jerárquico, un orden superior, un orden, por ejemplo, una célula, lo quiero explicar con esta analogía, una célula primero está formada por moléculas, esas moléculas forman la célula a su vez integra un tejido, ese tejido a su vez es parte de un órgano, y ese órgano puede pertenecer a un sistema mucho mayor, por ejemplo, que pertenece al aparato digestivo, y ese aparato digestivo está dentro de otro organismo que es el cuerpo. A su vez, ese cuerpo está
en un medio ambiente, en un ecosistema, que es donde se desarrolla y donde prospera. Bueno, esa síntesis, esa comprensión de ese orden jerárquico, también es Sagitario. Por eso, vuelvo a retirar que es una energía abstracta y es difícil de explicar, ¿vale? Pero por eso lleva también a lo sutil, a mirar hacia arriba. Por eso su símbolo es una flecha que apunta para arriba. También Sagitario está expresado por el centauro, que está con un arco, con una flecha. Son todas alusiones a mirar hacia arriba, a conectar con algo superior. Por eso, en Sagitario también se juega la religión, pero no la religión como quizás la conozcamos o la primera noción que tengamos de ella, sino hablamos de la religión como algo que nos religamos, como que nos unimos, ¿vale? Nos unimos con el mundo sutil, con un mundo superior, con un mundo jerárquico. Cuando yo decía, por ejemplo, en el ascendente anterior, en Escorpio, que el agua estancada o la putrefacción de un animal que se está descomponiendo da origen a otra nueva vida, es decir, hay una transformación, porque hay una transferencia de energía, eso lo veíamos en Escorpio. Aquí veamos la diferencia. En Sagitario se siguen dando esos procesos. Por ejemplo, un bailarín que está ejecutando una escena con todo su entusiasmo, con todo su arte, al mismo tiempo dentro de él sus riñones, por ejemplo, están produciendo material de desecho para perder por su orina, o su sistema digestivo lo mismo, y todo eso es lo que permite que esa persona tenga una energía y que pueda expresar completamente ese entusiasmo, esa alegría que es típica de Sagitario. Espero que no te confundas con esto. Lo que quiero decir es que Sagitario, otra palabra que lo define es la inclusión. Entonces, estos procesos de muerte y de muerte los incluye, y no como era Escorpio, que era algo necesario, o era una confrontación entre la vida y la muerte, o una transferencia de energía. Es decir, tenía que haber muerte para que haya vida. En este caso la muerte está incluida en Sagitario, ¿vale? Está incluida para que pueda esa persona, ese bailarín, expresarse. Otra forma de entender a Sagitario, y siempre aconsejo para los que estudian astrología o los que están empezando, es mirar siempre el signo opuesto y a Sagitario, ¿vale? Recordemos que el signo opuesto a Sagitario es Géminis. Géminis también tiene que ver con la mente, pero ya es una mente, la de Géminis, mucho más concreta, mucho más dispersa, mucho más está basada en la multiplicidad, analiza todo de una forma mucho más racional, Géminis, y tiene en cuenta las múltiples posibilidades. Por el contrario, Sagitario, que está en el eje del conocimiento también, que es lo opuesto a Géminis, tiene mucho más que ver con el poder de síntesis, poder de organizar todos los fragmentos en una síntesis mayor, que lo incluya, ¿vale? Esa es una buena también forma de entender por opuestos. Sagitario nos invita a incluir todo, a hacer como una síntesis. Palabras como síntesis, confianza, entusiasmo, idealismo. Sagitario tiene que ver con eso, con el idealismo también. Por eso siempre decimos, depende de la vibración y el grado de donde se identifica nuestra conciencia. Sagitario puede también fanatizarse, ser muy... En el mundo de las ideas, para Sagitario es muy importante. Por eso recordemos que en el horóscopo en reposo, Sagitario ocupa la casa 9, que es la religión, las creencias, la filosofía, el encontrar un sentido a la vida. Pero siempre, volvemos a repetir, incluyendo todos los procesos. Sagitario tiene un gran poder de síntesis. Y bueno, podemos entender que como Sagitario es confianza, es optimismo, es abundancia, y expansión también, lo que podemos encontrar personas que son demasiado optimistas o alegres, o que le encuentran el sentido a la vida. Y siempre digo, cuando esta energía del ascendente se aprende, porque siempre es bueno recordar que el ascendente es una energía en el aprendizaje que viene como destino,
pero es un aprendizaje generalmente inacabado. En estos vídeos que estoy poniendo, que tienen una duración aproximada de 30 o 40 minutos, los hago un poco así extensivos, porque quiero que entiendan la profundidad de este proceso. ¿Para qué? Para que aprendan a descubrir patrones. Eso está definido por una palabra que es el isomorfismo. Iso significa igual, morfismo, forma. Y lo que vamos a ver en todos los ascendentes es un patrón. Por eso un isomorfo, un patrón. Igual siempre que a lo largo de la vida, dependiendo de qué ascendente sea, ese patrón va a ser siempre igual y se va a repetir en la vida de la persona. Lo que pasa, que siempre digo, que la vida es muy creativa y la forma como se va a manifestar en el plano real, material de la persona, siempre no podemos determinar cómo va a ser, pero sí va a tener cualidades que tengan que ver con la expansión, con contacto con el extranjero, contacto con otra cultura. Por eso, el ascendente en la primera etapa, ascendente de Sagitario, puede ser que le toque a él o a un ser querido muy pegado a él, que le toque hacer un viaje muy largo o conectarse mucho con el extranjero, o que se le crucen personas que tengan una filosofía de vida muy optimista o muy, para esta persona que vive el ascendente, unas personas muy voladas, muy que son muy o idealistas, o sí, optimistas, idealistas, que miran como más allá, y que puede ser como la energía del ascendente muchas veces la rechazamos porque nuestra conciencia tiende a fragmentarse y a identificarse con zonas o partes de nuestra carta astral que no tienen nada que ver con la energía del ascendente. Entonces, todo este destino que va a venir el Sagitario va a tener que ver con eso, con seguramente o contacto con temas religiosos, con temas o que se respira una atmósfera muy religiosa en la familia, muy devota, o mucho contacto con personas del extranjero o con idiomas. Por eso es difícil poder decir qué es lo que le va a suceder en los primeros años de vida y más adelante también, pero lo que se va a ver es ese isomorfismo, es decir, ese patrón que en todos los ascendentes siempre se va a ir repitiendo y siempre se repite de forma cíclica, porque el ascendente y el tiempo para la astrología no es lineal, no es una línea recta, sino que es un círculo y en realidad es una espiral. Y entonces, a lo largo del desarrollo, del transcurso de la vida de esa persona, el ascendente nos va a venir a traer experiencias que nos van a venir a recordar que tenemos que incorporar esa energía. Porque, en definitiva, la energía del ascendente siempre es una energía que tenemos a nuestra disposición. También puede venir como destino en la vida de este ascendente situaciones muy de expansión o mucha abundancia, ¿vale? Porque eso también es Sagitario, muchos regalos de la vida. Sagitario también es la exploración, es la curiosidad. Por eso también es la confianza, porque para explorar o adentrarnos en terreno desconocido, tenemos que contar con una confianza de base, si no, no nos animaríamos. Pero tiene mucho que ver eso con la exploración. Por eso, los viajes largos, el extranjero, ¿qué nos está diciendo? Son otras culturas, es conocer algo que desconocíamos. También es alejarnos de nuestro origen, y ese alejamiento de nuestro lugar de origen nos permite tener otra mirada, otra visión, porque al estar mucho más lejos tenemos otra perspectiva. Las cosas de lejos se ven distintas, ¿vale? Entonces, eso también es Sagitario. Estoy intentando utilizar todos términos y situaciones para explicar algo que tiene características muy abstractas. Bueno, Sagitario también, la energía que se juega, y quizá lo más característico, es encontrarle el sentido a la vida. Por ejemplo, desde un punto de vista racional, y algunos filósofos lo han tocado el tema de la muerte, por ejemplo, de la vida, como que la vida es un absurdo, porque nacemos, pero sabemos que nos vamos a morir. O nacemos, percibimos algo infinito, pero nos sentimos finitos. Bueno, este pensamiento racional
típico del hemisferio izquierdo, puede ser suavizado o nos puede dar un poquito más de tranquilidad o paz si tenemos la energía sagitariana incorporada de encontrar un sentido en la vida. Y cuando digo encontrar un sentido en la vida, ahí entran a jugar las creencias, por ejemplo, que es muy típica de este signo. Las creencias. Sagitario tiene mucho que ver con el mundo de las creencias, de las ideas superiores, del orden superior universal, donde ahí podemos incorporar creencias de que existe vida después de la muerte, o de que somos un ente, un alma, un espíritu, y que cuando nos vamos de este plano, bueno, fallecemos, lo único que termina es la parte nuestra material en nuestro cuerpo, nuestro vehículo para esta existencia. Bueno, aquí la energía de Sagitario se hace muy importante, ¿vale? Sagitario es eso, es encontrar, sobre todo, explorar y buscar una conexión con algo superior para hacer nuestra existencia mucho más tolerable. Lo curioso de todo ascendente, y en este caso Sagitario, es que en las primeras etapas de nuestra vida podemos ver todo esto, lo de las creencias o de las religiones o de estas personas que se nos acercan muy optimistas, con una filosofía de vida como conectada con lo superior. Es muy probable que rechacemos todo esto y que querramos huir de eso. Para más tarde vamos viendo, vamos cumpliendo ya años y vamos entendiendo, y aquí quizás nos hagamos unos expertos en eso, en ser personas que los demás se fijan en nosotros porque nos ven como personas que podemos aconsejar o mostrar una filosofía de vida superior, haber encontrado un sentido a la vida. Pero por eso es muy paradójico, porque en las primeras etapas de la vida, o si la persona carece de esta energía de Sagitario en otras partes de su carta astral, todo esto va a ser totalmente negado, rechazado, incluso lo va a sentir como ridículo. Bueno, el idealismo o la confianza de Sagitario y el entender de que todo es algo o está conectado con lo superior, también puede llevar a ideas de tipo ecológico o pertenecer también a grupos que luchan, no me gusta decir la palabra luchan, o como que defienden ecosistemas, defienden movimientos que incluyen todo a la vida, donde lo holístico está muy presente, ¿vale? También hemisferio derecho tiene mucho que ver con Sagitario. Hemisferio derecho es la parte nuestra más creativa, más vinculada con el mundo onírico, con el mundo de los sueños, con el mundo de las imágenes, por eso, y también con el mundo abstracto. El hemisferio izquierdo, por el contrario, es más de Géminis, tiene más que ver con lo lógico, con lo lineal, con lo quizás matemático secuencial, quise decir. Y el hemisferio derecho, como decía, es mucho más global, holístico. Podemos hacer una analogía entre Oriente sería el hemisferio derecho, es ecológico, más holístico, y el hemisferio izquierdo tendría más que ver con Occidente, ¿vale? más basado en lo que vemos, en lo que tocamos, lo que es más racional. Bueno, como siempre en estos videos me gusta que veamos la carta de 2 o 3 famosos. En este caso vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí vamos a ver la carta de Nicolas Cage, que es un actor estadounidense, de 59 años en este momento, que nació el 7 de enero de 1964 a las 5:30 de la mañana en Los Ángeles, California. Bueno, como vemos, aquí tenemos la carta astral, se ve perfectamente. Es un sol en Capricornio. Aquí tenemos 3 planetas en Capricornio, y su ascendente, que es esta línea negra que está aquí, está en el grado 2407 de Sagitario, ¿vale? Nicolas Cage. Bueno, vamos a ver otro caso, el de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, también estadounidense, actor, nacido el 6 de julio, es de Cáncer, 1946, 19:20 horas en Nueva York, y su ascendente
está casi en el último grado, no, en el grado 28,33 de Sagitario. Aquí lo podemos ver. Pero en este caso, por ejemplo, cuando yo hablaba de que nuestra mente, nuestra conciencia se fragmenta, en el caso de Sylvester Stallone, su sol está en la casa opuesta al ascendente, está en la casa 7, y está en Cáncer, en un signo que no es afín, no es opuesto a Sagitario, pero tampoco es afín. Lo que quiero decir es que esta persona lo que tiene es el ascendente en Sagitario y el nodo sur también en Sagitario, nodo sur en Sagitario. En este caso podemos decir, como está en nodo sur, que la energía de Sagitario la tiene aprendida o de vida anterior o de su infancia, pero de un momento anterior. Entonces puede ser que haya nacido en la abundancia o cosas vinculadas con el extranjero, con la religión, con los viajes, con la expansión, la confianza en la vida, la integridad, la totalidad. Eso tiene mucho que ver con este ascendente. Y por último, vamos a ver otro actor más joven, que es Brad Pitt. La tenemos aquí. A ver la carta, un minutito. Sí. Brad Pitt, todos los dos que vimos anteriores tienen el ascendente en el último decanato de Sagitario. Brad Pitt, bueno, aquí vemos lo que yo hablaba de la conciencia, cuando es más fácil vivir la energía del ascendente o no. En este caso tenemos Brad Pitt, que tiene el Sol en Sagitario. Cuando decimos que tiene el Sol en Sagitario, esa persona va a irradiar Sagitario, y encima en casa 1. Entonces lo va a mostrar mucho. Todos los planetas que se encuentran en la casa 1 se van a notar mucho, no los podemos ocultar. Es decir, vamos por la calle diciendo aquí estoy, esa energía va a brotar de nosotros, vamos a emanar esa energía. Entonces Brad Pitt seguramente se va a mostrar como una persona muy confiada, muy optimista, muy quizás religiosa, muy conectada con algo superior, expansiva, abundante. Y su ascendente también está en Sagitario, entonces tiene ascendente y sol en Sagitario. Para Brad Pitt, seguramente, es algo que ya lo tiene incorporado, y quizá él no entienda cómo puede haber gente en la vida que no sea optimista, no entiende quizá a la gente que se deprime, o a la gente que no confía en que lo que va a venir es mejor, porque eso también tiene que ver con el Sagitario, con el porvenir, lo que va a venir, ¿vale? Y en este caso está muy clarito. Aquí estoy marcando el Sol en Sagitario y el ascendente en también Sagitario. Bueno, se ve bastante claro esto. Bueno, siempre desde que yo estudio astrología, siempre para entender cómo funcionan las energías, y que no quede en algo teórico, intelectual, que luego puedo olvidar, o que requiere solamente de mi retención de la memoria. He estudiado muchos personajes famosos cuando estudiaba astrología, y ahora mismo siempre miro, sigo observando, y como siempre digo que las personas famosas conocemos o tenemos a nuestra disposición hechos de su vida, porque son personajes públicos, y todo lo que hacen y todo lo que les ocurre enseguida se pone en las redes, o incluso hay libros escritos, biografías de gente famosa. Es muy interesante, y he visto cómo funciona esta energía en distintos gente famosa. Por supuesto que en este video yo no lo puedo abordar, porque se haría un video demasiado largo, demasiado extenso, y no es el objetivo. El objetivo es ser lo más sintético posible, justamente hablando de este ascendente que habla de eso, de la abstracción, de la síntesis. Y bueno, así que por eso solamente ahora en lo que queda por explicar, voy a explicar, como siempre hago al final de los vídeos, las casas de la memoria. Es decir, en toda estructura natal, en todo el mapa natal, hay 3 casas de las 12 que se las considera las casas de la memoria. Las casas de la memoria actúan como un freno o como un agente de retención para que se pueda expresar la energía del ascendente. Recordemos que la energía del ascendente es una energía que nosotros tenemos, muchas veces desconocemos y la vemos como algo amenazante y que nos viene de afuera y que inclusive nos puede molestar. Pero es una energía que cuando incorporamos, pueden observar fácilmente que esa energía fluye, y es algo que se nos da bastante bien.
Es decir, todo ascendente en Cáncer va a tener una actitud maternal, esa función, aunque sea hombre o mujer, es indistinto. Un ascendente de Géminis va a ser una persona que se va a vincular mucho, que va a ser muy intelectual, que le va a interesar jugar, que va a manejar información. Un ascendente en Tauro va a ser un disfrutador de la naturaleza, una persona pausada, una persona que acopie, una persona que sobre todo disfrute mucho de los sentidos, lo sensorial, y así podría seguir. Lo que quiero decir es que la energía del ascendente es una energía que tenemos disponible y que nos va a fluir cuando nos incorporemos de una forma increíble, y es algo que, bueno, que tenemos y que tenemos que aprovechar. Por eso, volviendo al tema, para no irme de tema, las casas de la memoria son la casa 4, la casa 8 y la casa 12. La casa 4 es el hogar, es nuestro hogar, es la parte más baja de la carta astral, tiene que ver con nuestro autoconocimiento, tiene que ver con las primeras energías que notamos al nacer en nuestro entorno, sobre todo en nuestra familia, donde hemos nacido. La casa 8 es la casa de lo que tiene que morir, es la transformación, es la casa de las pasiones, de los bajos instintos, y lo que tiene que morir en nosotros generalmente son cosas que nos apegamos, y la casa 12 es la casa de los hechizos, lo que idealizamos o lo que hemos sentido en el momento prenatal. Por eso es una energía de estancamiento que puede ser que no nos permita que la energía del ascendente, que es una energía muy potente, se exprese en nosotros. En los casos de todos los ascendentes en fuego, las casas de la memoria va a estar en el agua, ¿vale? Porque es por orden zodiacal esto. Como en Aries teníamos en la casa, por ejemplo, 12, estaba en Piscis, en este caso, en Sagitario, la casa 12, que es la casa de los hechizos, va a estar en el signo anterior, va a estar en Escorpio. Y esto marca mucho a este ascendente. Ahora vamos a ver todo lo que se oculta detrás de este optimismo, detrás de este entusiasmo de lo que es Sagitario. Vamos a ver todo lo que hay, todo la inercia que existe ahí y que nos tira para atrás. Entonces, si la casa 12 en un ascendente en Sagitario la tenemos en Escorpio, la casa 8 la vamos a tener en Cáncer, ¿vale? La casa 8 en Cáncer y la casa 4 la vamos a tener en Piscis. Y ahora voy a explicar qué significa o cómo esa energía nos va a impedir o nos va a facilitar, dependiendo cómo la utilicemos, que nuestro ascendente florezca de la forma más creativa. Empiezo por la casa 4, que es en Piscis. La casa 4, recordemos que es nuestro refugio, es nuestro hogar. Entonces, la energía de Piscis ahí puede ser, porque Piscis también, recordemos que está regido por Neptuno y por Júpiter. Entonces puede ser que idealice, que se confunda, o que se idealice sentirnos que pertenecemos a algo indisoluble, que pertenecemos al todo, y nos quedemos ahí, nos quedemos como en el líquido amniótico, como el bebé que no quiere salir. Ese sería el refugio y lo que nos atraparía. Pero como toda casa tiene un don, el don, podemos utilizar el don de Piscis. ¿Cuál sería el don de Piscis? El don de Piscis es la resonancia con lo universal. Así que resonancia con lo universal nos permitiría, sería el don para poder integrar la expansión. Eso sería, bueno, en casa 8, vamos a la casa 8, tenemos a Cáncer. Siempre lo digo, esto es en el horóscopo y se da en la mayoría de los ascendentes. Pero si un ascendente, por ejemplo, está en Sagitario en el primer grado, segundo grado, o en los últimos 1 o 2 grados, puede ser que esto esté un poquito movido y que no caiga justo en Cáncer la casa 8 y que caiga, por ejemplo, en el Géminis, o que caiga en Leo. Siempre digo lo mismo, que esto es mandálico, esto es energía zodiacal, y esto igual está impregnado, aunque la persona tenga la carta natal desplazado, lo total o lo arquetípico va a funcionar en este caso. Entonces, tener a Cáncer en la casa 8, la casa 8 es, siempre digo, lo que tiene que morir en nosotros, lo que nos tenemos que desapegar. ¿Y Cáncer qué es? Cáncer es la simbiosis, que es la unión de dos seres vivientes que se mezclan y que no quiere salir
de lo conocido, del núcleo de mi pertenencia, donde me siento que conozco y todo. Bueno, si nos quedamos apegados a eso, a lo conocido, este ascendente que tiene que ver con los viajes, con la exploración, con la confianza en lo que va a venir, lo que no conozco, los horizontes, ese río que busca el mar, no se va a dar, ¿vale? Por eso lo que tiene que morir es el apego a lo conocido, el apego a lo familiar, el apego a la protección, a los cuidados. Por último, tenemos en la casa 12 de la memoria, la tercera casa de la memoria, la casa 12, y siempre digo que la casa 12 es la que está más pegada al ascendente y muchas veces la que produce más inercia, en la que nos tira para atrás y que ese ascendente no se puede expresar. La casa 12, en los ascendentes en Sagitario, está en Escorpio. Y Escorpio, recordemos que le encanta el combate, le encanta la lucha, le encanta los procesos de dolor, le encanta el sufrimiento. Convive con esa energía. Entonces, lo que vemos muchas veces, y lo he observado en estudios que he hecho, inclusive tengo un ser querido muy cercano que tiene el ascendente en Sagitario, que estas personas están atrapadas por el dolor y se quedan en el sufrimiento, se quedan en el combate, en la discordia, en la lucha de opuestos y no permiten que salga este ascendente que lo que busca sobre todo es encontrar un sentido a la vida, es encontrar confianza, es ir para adelante entendiendo que todo sucede, como hay un dicho que dice, si sucede es porque conviene, o lo mismo decir, si conviene es porque si conviene sucede. Es decir, no tienen integrado esto, al contrario, se quedan en la victimización del dolor y del sufrimiento. Bueno, esto sería cómo funcionan las tres casas de la memoria en un ascendente en Sagitario. Por último, quiero dejarte cuál es el aprendizaje, esto es lo bueno que podemos sacar de todos los ascendentes, cuál es el aprendizaje que nos trae el destino con un ascendente en Sagitario. El aprendizaje del destino que trae este ascendente, el ascendente en Sagitario, es la expansión, es dejar atrás el combate, la lucha, el sufrimiento, por el contrario, ser optimistas, ser alegres, entusiastas, expansivos, y nos convertirá en guías, puede ser espirituales, guías de vida, también en filósofos. Tiene que ver con eso, con la expansión integradora, con la superación de conflictos y con la conexión con algo superior. Bueno, esto es todo. Con esto he terminado esta exposición. Espero que te guste, espero que te sirva. Y bueno, como digo siempre, espero que también, mucha esperanza hoy, que te suscribas a mi canal, que me des un like, para recibir, también le puedes dar a la campanita para que te avisen de nuevos videos que voy a sacar. El próximo ascendente será el ascendente en Capricornio, ya nos quedan solamente 3 ascendentes. Y bueno, te mando un saludo, espero que tengas una buena semana y bueno, te recuerdo, mi nombre es Marcelo García de Filosa Astrología, canal de YouTube para la difusión de la astrología. Muchas gracias y te mando un abrazo.